Bien, amigos, bienvenidos a la segunda parte del debate sobre la Loma Miranda entre representantes de Falcondo Strataníquel y de la Academia de Ciencias. Desde la izquierda tenemos con nosotros como ambientalistas de la Academia de Ciencias Eleuterio Martínez y Luis Carvajal. Luego tenemos al director de Minas de Falcondo, Giovanni Bloise, y al líder ambiental de Falcondo, Fernando Cabrera. Sean todos bienvenidos. Gracias. Y gracias, Uchi. Bueno, ayer no nos alcanzó el programa más que para una introducción. Hoy esperamos debatirlo todo. Por eso estamos comenzando tempranito. Ustedes han traído un ejemplar del estudio ambiental que ustedes han señalado que está en el internet también, a disposición del público. Ayer, los representantes de la Academia de Ciencias sobre ese estudio de impacto ambiental señalaron que el estudio está bien hecho, que es un estudio de calidad en todo su cuerpo, excepto en las conclusiones, porque ellos dicen que el mismo estudio demuestra que no se debería explotar la Loma de Miranda. Y yo quisiera entonces que, como Fernando Cabrera es el ambientalista que trabaja con Falcondo, que nos hable brevemente sobre el estudio de impacto ambiental. Ya ayer tú dijiste que lo hizo un equipo de expertos, tanto dominicanos como internacionales, y que es un estudio muy elaborado, pero danos entonces detalles específicos de ese estudio. Sí. Bueno, primero muchas gracias por tenernos de nuevo aquí para debatir tan importante tema. Para mí realmente es un gran honor participar con honorables miembros de la Academia de Ciencias, y porque creo que como parte de los procesos ambientales, una parte muy importante, un efecto colateral de los estudios ambientales que sirven para la educación de la población en temas ambientales, lo cual me hace sentir muy bien. Entonces, como sucede en la mayoría de los países, con pequeñas variaciones entre unos y otros, en las leyes ambientales de los países establecen en general que para usted llevar a cabo un proyecto, sobre todo proyectos de cierta envergadura, que se realice un análisis ambiental, un estudio de impacto ambiental. Y hay diferentes niveles de estudio de impacto ambiental, pero no vamos a caer en ese detalle. En este caso, nosotros, cumpliendo con la ley 6400 y con toda la normativa que se deriva de esa ley, solicitamos un permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente, como establece la ley. ¿Se lo concedió? Es un proceso del cual no hemos llegado al final. Lo primero que ellos hacen es que nos dan unos términos de referencia. Uno llena un formulario en el que dice qué pretende hacer, de qué se trata el proyecto, describe el proyecto de forma general. En base a eso, un grupo de técnicos del Ministerio visita el lugar. Y con la información que se ha dado inicialmente, y con esa visita de los técnicos del Ministerio, entonces el Ministerio da lo que se llama términos de referencia. Los términos de referencia consisten en indicar qué tipo de estudio hay que hacer, porque de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la envergadura del proyecto hay diferentes niveles de estudios ambientales. Hay declaraciones de impacto ambiental, hay informes ambientales y hay estudios de impacto ambiental. A nosotros en este caso, obviamente, por la envergadura del proyecto, nos dieron los términos de referencia, un documento de unas 40 páginas, donde nos indica que debíamos de hacer un estudio de impacto ambiental y con todos los detalles, parte por parte, de qué debía de contener ese estudio de impacto ambiental. Brevemente, un estudio de impacto ambiental consiste de varios componentes principales. Uno es lo que se llaman estudios de línea base. Los estudios de línea base, si se quiere, son una especie de fotografía al lugar, de decir cómo es el lugar antes de que se realice el proyecto. Es una parte muy importante, porque ahí es donde verdaderamente interactúa un equipo de especialistas, o sea, se hace todo un equipo interdisciplinario que tiene que ver con la parte física, o sea, con agua, con aire, con suelo, con la parte biótica, la fauna, la flora, en este caso la fauna y flora acuática también, porque hay un río, y la parte socioeconómica. Entonces, ese estudio de impacto ambiental, muchas veces, dependiendo de la categoría, se hacen en base a información secundaria. En este caso, los estudios de línea base de este proyecto son todos basados en información primaria, en información que se realizó en el sitio, por expertos.
desde antropólogos y sociólogos en la parte social, desde hidrogeólogos, desde hidrólogos, desde expertos en botánica, expertos en ecología, tanto terrestre como acuática, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la primera parte, el primer componente, que se llama los estudios de línea base. Entonces, los estudios de línea base y la descripción del proyecto y lo que se va a hacer se solapan. En base a eso, entonces, es que se hace un análisis y se determinan y se identifican cuáles son los impactos que puede causar esas actividades que se pretenden hacer en ese lugar donde ya se ha descrito cuál es la línea base, cuál es la flora, qué árboles hay, cuál es la fauna, etcétera, etcétera. Una vez se identifican los análisis, ese grupo de expertos entonces jerarquiza y valoriza los diferentes impactos que se encuentran, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes, y le da un valor a cada uno de los impactos. Entonces, sobre esa base viene un tercer componente, que es lo que se llama el programa de manejo y adecuación ambiental, que en muchos países se llama solamente programa de manejo ambiental. Y es, una vez identificados los impactos, hay que determinar, se jerarquizan, si hay un impacto crítico, como le llaman en algunos lugares, un impacto muy importante, ahí mismo ya puede quedar descalificado el proyecto. Porque quiero explicar que no puede haber unas conclusiones que estén divorciadas de las otras componentes del estudio. O sea, yo no puedo concluir que el estudio es ambientalmente viable y el documento decir otra cosa. O sea, eso no es así. O sea, entonces, una vez se hace el programa, ¿en qué consiste un programa de manejo de adecuación ambiental? Cada uno de los impactos se hacen programas para tratar de mitigar, de controlar, de prevenir y de compensar los diferentes impactos que se encontraron. Un programa de manejo, en este caso el programa de manejo de Loma Miranda, cuesta más de 121 millones de pesos, el programa de manejo ambiental, porque tiene toda una estructura organizativa, un organigrama de los grupos técnicos que van a dirigir, que van a llevar a cabo, que van a aplicar ese programa de manejo y adecuación ambiental. Entonces, cada uno de los programas, por ejemplo, qué sé yo, el programa de afectación a la cobertura vegetal, dice, ¿cuál es el objetivo de ese programa? Bueno, que el impacto es que se va a disminuir la cobertura vegetal. Entonces, el objetivo es mitigar ese impacto. ¿Cómo se hace? Y detalladamente se dice, ¿quién es responsable de eso? ¿Qué presupuesto lleva a hacer eso? Y así cada uno, son decenas de programas, en este caso, de este proyecto. Entonces, por eso, no es posible, bueno, no vamos a decir que no es posible, pero no es una lógica. En este estudio, los expertos, los mismos que hicieron esos estudios de línea base, los mismos que hicieron ese análisis de impacto, esos expertos son los que finalmente, en este caso, han dicho que el proyecto de Loma Miranda es ambientalmente viable. Esa conclusión no se sacó del cielo, no se sacó debajo de una manga. Es una conclusión que se saca de todo ese análisis técnico-científico que llega hasta ese punto. Sí, hay una cosa, Uchi. ¿Qué dicen los estudios de línea base? Porque no es referir un abstracto al estudio. Es decir, en el aspecto aire, nosotros llegamos a estas conclusiones. En el aspecto agua, nosotros vimos que lo que había era esto, aquello, lo otro, y los resultados son estos. En cuanto a la vegetación, pues nosotros estudiamos y nos dimos cuenta que la vegetación es esto, aquello y lo otro. En cuanto a la fauna, mira, lo que hay de fauna es esto, aquello y lo otro. Es el estudio de línea base, es decir, es tu punto de partida. ¿Qué es lo que dice el estudio? ¿Qué fue lo que encontraron? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros, explícitos, y decir, miren, la calidad de lo que hay allí, del ecosistema que tenemos en Loma Miranda, las cualidades que tiene son estas. Las características básicas son estas. Lo que han hecho nuestros expertos, que no hemos gastado este dinero, es para que ellos determinaran qué es esto, lo que hay. Esta es la situación que hay ahora mismo. Cuando nosotros intervengamos, movamos todo aquello, la situación queda así. Para remediar ese problema vamos a hacer esto, aquello y lo otro, porque la lógica, y eso es lo que los amigos televidentes quieren oír de nosotros hoy. No podemos ser superficiales. Tenemos que ir a lo hondo. Y a eso fue lo que vinimos. Y supuestamente eso es lo que hay en ese estudio. Bueno, pues eso es lo que hay. Sí, estoy de acuerdo con que eso es lo que tenemos que determinar aquí. Entonces, yo diría, y ustedes me dirán si esto es correcto,
que en orden de importancia deberíamos hablar, número 1, de agua, número 2, de metales pesados, que es una afirmación de ustedes, que hay metales pesados que pueden afectar la salud humana, ¿verdad? A través de los ríos y del aire incluso, dicen ustedes. Y luego, las especies endémicas, tanto zoológicas como vegetales. Yo diría que eso serían en ese mismo orden de importancia. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Hay dos elementos más que son vitales, porque la viabilidad ambiental está asociada a la rentabilidad económica y social, y eso depende de factores como la reserva, la durabilidad objetiva del proyecto, que es un elemento que está en debate desde ayer y donde quedaron algunos elementos todavía pendientes y que a mí me gustaría abordar. Y además de las garantías. Hay un elemento de garantías. Porque una cosa es decir, yo voy a hacer, y yo pienso que las garantías están contra lo que se ha hecho. Es importante ver no solamente lo que se dice, sino lo que ha ocurrido. Vamos a agregar eso, las garantías de mitigación, ¿verdad? Claro. Y el tema de la extensión del proyecto y cuáles son las reservas que están ahí dentro, que fue el tema con el que se cerró el programa de ayer y que quedó inconcluso. Así es. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que es el mismo Fernando Cabrera el que debería decir a qué conclusión llega el estudio en relación con las aguas que nacen o pasan por allí y que se captan a través de la capa vegetal. Sí. Lo primero que me gustaría decir es que en las personas o instituciones que han criticado el proyecto, yo creo que la palabra clave es exageración, sobredimensionamiento de la cosa.